Bienvenidos de nuevo a este canal. Te agradezco un montón por haber seguido esta serie. Ya estamos en la serie número 5. En la lección anterior vimos cómo comenzó el sufrimiento en el mundo y en esta lección veremos si hay salvación para nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque podemos tocar un tema sumamente importante en este día. Te pedimos que nos acompañes y nos ayudes a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como te dije, hoy vamos a ver acerca de la salvación. Si hay salvación para vos y para mí, para cada uno de nosotros. Para recapitular, vamos a ver cuál es la consecuencia final del pecado, que es una de las preguntas que vimos, o uno de los versículos que vimos en la lección anterior. Y eso está en el capítulo 5 de Romanos, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Aquí claramente nos dice Romanos que por medio del pecado entró la muerte, y por cuanto todos los hombres han pecado, la muerte ha pasado a todos los hombres, que es lo que vimos en la lección anterior acerca de Adán y Eva. Si no la viste, aquí te dejo el videito número 4 para que lo veas. El pecado se introduce al mundo y contamina a toda la humanidad y por eso nosotros morimos. Entonces, ¿puede el hombre resolver este problema por sí solo? Vamos a ver esta respuesta en la Biblia. Y eso lo encontramos en Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué es lejía? Bueno, lejía es cloro, lavandina, o en Uruguay le dicen aguajane. O sea, lo que está diciendo, aunque nosotros queramos limpiarnos, aunque nosotros queramos lavarnos, no importa el producto que usemos, la mancha de nuestro pecado permanece en nosotros. Entonces, ¿el hombre por sí solo puede limpiar su pecado? La respuesta es no, un rotundo no. Nosotros no podemos librarnos del pecado porque es algo muy terrible que está dentro de nuestro ser. Por eso necesitamos a alguien externo a nosotros que nos pueda brindar una salvación. Y Jesús es el único que puede salvar al pecador. Por eso vamos a ver en la pregunta número 3 cuál fue la provisión que hizo Dios para el ser humano. Y esa respuesta la vamos a encontrar en San Juan 3, 16. Un texto bíblico que ya hemos leído en lecciones anteriores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que la provisión que hizo Dios para el ser humano es dar a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La provisión más grande que pudo haber dado el cielo fue Jesús, fue Dios mismo hecho carne. Y vamos a ir un poquito más allá con la pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? Y eso lo vamos a encontrar en San Lucas 19, versículo 10. La misión de Jesús es muy clara en este versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros como seres humanos nos habíamos perdido, nos habíamos extraviado, nos habíamos alejado de Dios, pero aquí viene Jesús para buscarnos y salvarnos. Así que Jesús describe su misión como buscar y salvar aquello que se había perdido. Es bien clara la misión que Jesús tuvo aquí en este planeta y vino y cumplió con esa misión y pudo lograr nuestra redención. Ahora, vamos a ir a un concepto que es necesario para saber cómo se efectúa la salvación en un ser humano perdido. La pregunta número 5 tiene que ver con que si Jesús cometió pecado o no. Y la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí vemos que Jesús fue una persona que no cometió pecado. Es nuestro sacerdote en el cielo,
pero él en esta tierra jamás cometió un pecado como los sacerdotes de la ley mosaica, ¿verdad? Jesús no cometió pecado. Y esto es muy importante, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Eso lo vimos en una lección anterior también. Entonces, aquel que peca merece morir. Y todos nosotros somos pecadores. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar nuestro problema si no podemos? Necesita alguien perfecto, alguien que no haya pecado, morir en nuestro lugar. Merecer la muerte que nosotros necesitábamos experimentar. Ahora vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 53 de Isaías, del verso 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esta experiencia que vivió Jesús es la experiencia que tenías que vivir vos y yo como pecadores. Como pecadores teníamos que haber experimentado la muerte, tendríamos que haber experimentado la humillación de habernos separado con Dios. Pero Jesús, una persona sin pecado, una persona pura que no merecía morir, experimentó el sufrimiento y la muerte que nosotros sí merecemos. Y acá es donde se consuma el plan de salvación de Dios, la parte más importante de la Biblia, donde nos muestra que el ser humano pecador puede librarse de la consecuencia del pecado si acepta el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor. Así que, ¿de qué manera pagó Jesús nuestra deuda? Con su vida santa, con su vida pura y con una muerte terrible, ¿no?, que él experimentó. Una humillación y un arresto injusto y una muerte injusta. Eso fue lo que nos libra a vos y a mí de la muerte y de las consecuencias del pecado. Ahora vamos a ver en la pregunta número 7 cuál fue el acto que asegura nuestra salvación por completo. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15, desde el versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En este texto bíblico resume que por medio de un hombre, Adán, entró la muerte. Pero por medio de Jesús entró la resurrección de los muertos. Antes no existía esta realidad de resucitar a los muertos, pero Jesús resucitó y nos da la garantía de la salvación, porque muchos de nuestros seres queridos y muchas generaciones desde Adán y Eva hasta ahora han muerto, pero Jesús nos asegura de que aquellos que creen en Él, de que aquellos que aceptan su sacrificio vicario, de que aquellos que aceptan su sacrificio sustitutivo pueden resucitar. Entonces el acto que asegura nuestra salvación es la resurrección. Y ponemos allí, ¿no? El acto que asegura nuestra salvación es la resurrección. Es algo maravilloso que nunca vimos, pero que seguramente vamos a experimentar. En 2 lecciones más adelante vamos a hablar un poquito de la resurrección. Así que suscríbete y poné la campanita para que a medida que vayan saliendo los videos puedas enterarte de qué se trata este concepto que mencionamos recién. Y vamos a continuar, ¿sí? La pregunta número 8. ¿Cuál es la consecuencia de entregar nuestra vida a Jesús? Y también eso lo vamos a ver en Corintios, pero en la segunda carta, 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Entonces el resultado de entregar nuestra vida a Jesús es tener una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Él. Y eso es lo que Jesús quiere darte a vos, una vida nueva, una vida donde ya no haya heridas, una vida donde ya no haya dolor, una vida donde ya no haya frustraciones, una vida donde ya no haya estrés, ansiedad y depresión. Jesús quiere darte una vida nueva. Por eso, acepta el sacrificio que Él hizo en tu favor. Acepta este regalo tan grande que Él te ofrece y que no merecemos. Ahora quiero darte un consejo. El consejo te lo quiero dar con Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto es muy lindo porque Jesús nos está invitando a entrar a nuestro corazón y cenar y comer con nosotros. Pero hay una parte triste, que si Jesús está golpeando la puerta, si Jesús está queriendo entrar, es porque está del lado de afuera todavía y necesita que vos le abras la puerta para estar en tu vida. Así que yo te animo a que puedas aceptar lo que estudiamos en este día, porque la realidad es que nosotros como seres humanos no nos podemos librar del pecado. Lo que nosotros merecemos es experimentar la muerte, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino justamente para deshacer las obras del diablo, vino para darnos vida y darnos esa vida en abundancia, vino también para ofrecer la resurrección de los muertos, vino a dar una solución grande al problema del pecado, pero vos necesitas aceptarlo. Si es así, yo quiero orar por vos de manera especial para que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Te pido que cierres los ojos y me acompañes para que en este momento le entregues tu vida. Señor, estamos ante ti para interceder por mi hermano, por mi hermana que está del otro lado de la pantalla. Ellos han estudiado y han visto que nosotros no merecemos vivir, merecemos morir porque somos pecadores. Pero también hubo una persona santa, Cristo Jesús, que vivió una vida perfecta, sin pecado, y ofreció su vida para morir en nuestro lugar. Nosotros queremos aceptar ese sacrificio que el cielo hizo por nosotros, de dar a Jesús para nuestra salvación y para que muera en nuestro lugar. Lo queremos aceptar y queremos a partir de ahora vivir a la altura de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Señor, gracias porque nos has salvado y porque has provisto una salida para la situación del pecado. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, nos acompañes y podamos crecer en este curso bíblico y podamos crecer también en la fe. Acompáñanos y llénanos de vida a nosotros y a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por haber acompañado hasta este momento. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.